Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Ya estamos listos para comenzar la revisión de las informaciones a partir de ahora y por las próximas 2 horas y media vamos a estar junto a ustedes revisando las noticias, analizándolas con entrevistas. Comenzamos de inmediato revisando lo más importante de esta jornada de martes 7 de julio en titulares. La remoción en masa es el principal riesgo que enfrentan las comunas de la Araucanía, los lagos y los ríos debido a las fuertes lluvias registradas en la zona en un corto periodo de tiempo. En las 3 regiones hay más de 10.000 clientes sin servicio eléctrico. Para esta tarde se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La oposición anunció una comisión investigadora tras los cuestionamientos de Contraloría a la exministra de Seguridad Trinidad Steiner. El anuncio coincide con la decisión de la exautoridad de pedir al ente fiscalizador que reconsidere el dictamen en su contra, el que estableció que se extralimitó en sus funciones al pedir información reservada a la PDI. El Plan de Reconstrucción Nacional ya tiene fecha límite de discusión en el Senado. Los comités acordaron que el próximo miércoles 15 de julio la iniciativa será votada hasta su total despacho. Respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y la división que genera en la oposición, el ministro de Hacienda afirmó que el PS tiene que hacer su proceso interno. La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen será candidata a las elecciones pese a estar condenada. La conservadora confirmó en televisión nacional su candidatura y anunció que presentará un recurso para revertir la acusación de usar una tobillera electrónica en la campaña. Y en el deporte, luego de ir cayendo por 2-0 durante gran parte del partido, la selección argentina reaccionó para vencer por 3-2 a Egipto. El equipo de Messi se mete así en cuartos de final, instancia donde enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza, que se enfrentan a esta hora en Vancouver. Y comenzamos en el sur de nuestro país, donde rige a esta hora una alarma meteorológica para las regiones de la Araucanía y los ríos por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas. Vamos a tomar contacto con Pablo Matamala para conocer todos los detalles de estas precipitaciones concentradas, intensas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada intensa, tú lo decías, y la lluvia no se ha detenido durante al menos 16 horas continuas. Conforme avanza la jornada, el sistema frontal comienza a mostrar sus primeras consecuencias importantes en la región de los ríos. Si bien las precipitaciones continúan siendo intensas, el principal foco de preocupación ya no es solamente el pronóstico, sino las emergencias que comienzan a registrarse en distintos puntos del territorio. La Dirección Meteorológica mantiene vigente la alarma por precipitaciones intensas, en un corto periodo de tiempo. Las autoridades insisten en que las lluvias continúan durante toda la tarde, la noche y parte de la madrugada del miércoles, cuando recién se espera una disminución en su intensidad. Hasta ahora, según el último balance Senapred, hace un par de horas ya habían caído más de 50 milímetros de agua, aunque ese registro representa solo una parte de lo que se espera durante las próximas horas. Los pronósticos mantienen acumulaciones que podrían llegar hasta los 110 milímetros en el litoral y hasta los 120 milímetros en sectores cordilleranos, montos que se mantienen bajo monitoreo permanente de todos los organismos de emergencia. Vamos a escuchar declaraciones del director de Senapred de la región de los ríos, Daniel Ehrlich. Estamos realizando un monitoreo permanente a cada una de las comunas de nuestra región. Se han reportado algunos incidentes, sobre todo en la comuna de Corral y también en la comuna de Valdivia, en la zona costera. En la comuna de Corral han ocurrido algunas remociones en masa, algunas inundaciones, que afortunadamente, de acuerdo al reporte municipal,
no han traído afectación ni a bienes ni a las personas. Estamos permanentemente en monitoreo con cada una de las comunas. A las 17 horas tendremos un COGRID regional para evaluar cada una de las situaciones ocurridas en cada una de las comunas. Y durante la jornada los municipios han mantenido desplegados sus equipos en terreno. Recordemos que ayer todas las comunas activaron sus respectivos COGRID, permitiendo coordinar maquinarias, cuadrillas de emergencia, bomberos, carabineros y equipos municipales para responder oportunamente ante cualquier contingencia. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a registrarse las primeras situaciones importantes. La situación más compleja, como lo decía el director de Senapred, se concentra en la comuna de Corral, donde las intensas precipitaciones han provocado múltiples remociones en masa, deslizamientos de barro y árboles, además de inundaciones que afectan distintos sectores de la comuna. Uno de los puntos más complicados corresponde al sector de La Rama, donde un deslizamiento de tierra obligó a trabajar con maquinarias para despejar la ruta y restablecer la conectividad. A esto se suma una nueva emergencia registrada en la caleta El Piojo, en la costa valdiviana. Allí una remoción en masa descendió desde el cerro contiguo, afectando las obras que actualmente se ejecutan por la Dirección de Obras Portuarias. El deslizamiento dañó parte del sistema de distribución de agua y tableros eléctricos y la infraestructura en construcción. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no existen personas lesionadas ni viviendas con riesgo inmediato, aunque el lugar continúa siendo monitoreado por el Ministerio de Obras Públicas. Pasamos a escuchar declaraciones de la delegada presidencial Vicky Carrasco y así también el seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera. Estamos en terreno a la alerta amarilla que está afectando nuestra región de Los Ríos. Pudimos constatar en terreno la remoción de masa que afectó una obra de conservación realizada a través de la Seremía del MOC. Podemos informar que no hay personas lesionadas, pero sí estos riesgos se pueden repetir en varios puntos críticos que tenemos a lo largo de nuestra región de Los Ríos. Pero estamos en terreno trabajando y monitoreando a través de Senapred en conjunto con nuestro director regional y los equipos de emergencia de los municipios, carabineros, bomberos y los diferentes dispositivos que están desplegados territorialmente. Actualmente estamos trabajando en el sector La Rama, en Corral. Ahí ya se hizo un trabajo, una remoción en masa, donde prácticamente hace una hora atrás se habilitó una vía. Estamos trabajando para habilitar las dos vías. Está controlado, por lo tanto hay tránsito, hay que tener precaución. También estamos trabajando en el sector de Rubén Darío con René Schneider, donde tenemos un trabajo, un colector, que por la cantidad de agua, ¿cierto?, que ha caído, se vio sobrepasado. Así que hay un corte de tránsito, pero está controlado por el lado de San Luis, donde la empresa constructora tiene totalmente controlado el tránsito. Pero la situación más delicada, Matilde, continúa siendo la que enfrenta la comuna de Corral. Durante esta tarde el alcalde Claudio González confirmó que además de la remoción en masa ya registrada, se produjo un aluvión en el sector de Chacabuco, específicamente en el pasaje Lircay, donde el colapso de dos laderas provocó que una gran cantidad de barro, árboles y sedimentos descendieran por un estero, inundando calles, afectando viviendas, vehículos y provocando el colapso de alcantarillas. Según la autoridad comunal, el deslizamiento habría movilizado más de 100 metros cúbicos de barro en una emergencia que comparó con uno de los eventos registrados durante el invierno del año pasado en la comuna. Si bien hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionados, sí existen viviendas anegadas, terrenos dañados, infraestructura afectada y una alta preocupación porque la lluvia continuará durante las próximas horas, aumentando el riesgo de nuevas remociones en masa. En paralelo, en Valdivia, el municipio mantiene desplegado más de 100 funcionarios municipales, así también en comunas como en Panguipulli y Los Lagos, y en donde cada uno de los alcaldes de la comuna hace un balance a esta hora de la tarde. Pasamos a revisar sus declaraciones. En estos momentos, Valdivia está funcionando en alrededor de un 90% de manera normal. No obstante, tenemos varios puntos críticos con distintos niveles de anegamiento que en su mayoría son por razones estructurales, puntos que de manera permanente a lo largo del año se inundan cuando tenemos fuertes lluvias. Nuestros equipos están totalmente desplegados, tenemos más de 100 personas trabajando en los distintos puntos. Recordar que Valdivia es la ciudad más lluviosa de Chile, pero que es muy poco común que tengamos tanta agua en tan poco tiempo acumulado. En la tarde vamos a tener en algunas horas más de 20 milímetros en solo una hora y eso obviamente es de alta preocupación.
Tras las condiciones de alerta amarilla por el sistema frontal activo decretado por Senapred, el municipio de Panguipulli en la región de Los Ríos ha registrado incidentes concentrados en el área urbana y en localidades aledañas. A través del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres se está monitoreando y coordinando las acciones para dar respuesta en conjunto con equipos municipales e instituciones pertinentes a inundaciones, caídas de árboles, corte de suministro eléctrico y remociones en masa. Nosotros como autoridades locales también nos hemos reunido en la jornada de ayer para coordinar con los servicios de emergencia respectivos todo tipo de intervención que sea necesario dentro de la comuna. Hay una coordinación también a nivel regional con Senapred, con la delegación presidencial y los servicios competentes para poder enfrentar de mejor manera esta situación que estamos viviendo, atípica, cantidad de lluvia caída sobre la zona que no habíamos visto hasta la fecha, y eso obviamente nos mantiene en alerta frente a posibles inundaciones en zonas vulnerables, remociones en masa, y también la observación del borde costero, que también es una situación complicada también para nuestros habitantes y sobre todo para los pescadores artesanales. Hemos estado recorriendo diferentes puntos de la comuna, ¿cierto?, con respecto a esta emergencia que se anunció el día de ayer, donde hemos pedido el máximo de precaución a cada uno de ustedes y decirle de que todo el personal del municipio ya se encuentra en terreno, estamos trabajando, estoy junto al administrador municipal, don Samuel Bravo, estoy junto a David Silva, encargado de riesgo y desastre, ¿cierto?, de nuestro municipio. Así que comentarles de que hemos instaurado en Google, ¿cierto?, un pequeño formulario para que ustedes también puedan georreferenciar los lugares que estén más afectados, para nosotros poder ir dando una respuesta rápida con todos los equipos que están trabajando en terreno. Pablo, ¿y qué es lo que se espera para las próximas horas? Porque, claro, lo que hemos visto ya está causando problemas, riesgos. ¿Qué es lo que se espera para las próximas horas y para esta noche? Una crítica, Matilde, es Corral en todo caso. Aquí el llamado que ha hecho el alcalde es que autoridades regionales y también nacionales, habló en medios regionales, se hicieran presentes porque la situación en Corral es compleja y por lo menos nosotros estamos manteniendo contacto con todos los municipios y nos van comentando dónde están las situaciones críticas en cada una de las comunas, pero todos los municipios se mantienen activos con funcionarios, con sus comités de COVID, atentos a lo que es este frente de mal tiempo bastante llamativo acá en la zona sur, Matilde. Así es. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por este reporte y nos mantendremos atentos a lo que está pasando. Cualquier llamado tuyo, por supuesto, volvemos a contactar. Que tengas buena tarde. Chao. Quedamos atentos. Gracias. Y seguimos avanzando con los temas porque desde la oposición anunciaron que van a crear una comisión investigadora luego que la Contraloría estableciera que la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se excedió en sus atribuciones al solicitar antecedentes reservados a la PDI. Ivo Goich nos va a contar el detalle de una polémica que además ha puesto el foco no solamente en lo que ha dicho Contraloría, sino que en la propia Contraloría. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es. Y además, Matilde, en el cuestionamiento sobre las instituciones y en la institucionalidad en nuestro país, esto abocado efectivamente en la Contraloría General de la República. Pongamos en contexto qué es lo que sucede. Se conoce entonces que la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, pide a la Contraloría General de la República reconsiderar el dictamen en el cual, a través de un informe que fue emanado desde la Contraloría, se determinó que se excedió en sus atribuciones y también del deber de abstenerse a raíz de la solicitud de información de carácter reservado de una investigación que se estaba desarrollando en la región de Tarapacá. Investigación que tiene que ver con el clan Teni, que termina con la salida de Consuelo Peña, la inspectora de la Policía de Investigaciones, y que
fue un informe que se filtró un par de días después de que se haya asumido efectivamente como ministra de Seguridad en nuestro país. Derivó en una serie de recriminaciones acerca de efectivamente las atribuciones que tenía o no la por entonces ministra de Seguridad Pública de nuestro país, y junto con eso se juntó su desempeño a cargo del Ministerio de Seguridad, lo que hizo finalmente que el presidente de la República, José Antonio Kast, a mediados del mes de mayo, finalmente determinara removerla de su cargo y reemplazarla por el actual ministro de la cartera, Martín Arrau. Llega entonces este informe, este reconsiderar por parte de la ex ministra de Estado, con 6 puntos específicos en los cuales ella basa su defensa, basa efectivamente las razones por las cuales la Contraloría finalmente toma esta decisión. Llama la atención los puntos específicos que ella toca, finalmente estos 6 puntos que tienen que ver sobre todo con defender efectivamente las atribuciones que ella tenía. Según estos puntos, ella no habría excedido sus atribuciones como ministra de Seguridad al solicitar esta información de carácter reservado de una investigación que se estaba desarrollando de ciertos funcionarios en específicos que fueron removidos de sus cargos, fueron trasladados a otros lugares de nuestro país, pero además también del deber de abstenerse. Es por eso que en un detallado informe de más de 20 páginas, cerca de 26 páginas, la ex ministra de Estado da a conocer sus razones por las cuales la Contraloría debería para ella reconsiderar lo estipulado y lo dictado entonces en este informe emanado de la Contraloría, de este dictamen que sale desde la Contraloría. Tiene 6 puntos, los vamos a ir revisando más adelante durante este despacho, pero antes, Matilde, que revisemos la defensa de la ex ministra de Seguridad, hay que hablar acerca de una defensa que se ha hecho y los cuestionamientos que se han hecho a nivel político acerca del rol de la Contraloría, algo que pareciera extraño, que pareciera muy lejano si es que vemos la cantidad de loas y de felicitaciones y de reconocimiento al trabajo que ha realizado la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, durante el último tiempo a nivel transversal, a nivel político. A raíz de este caso preciso de Trinidad Steiner, son voces importantes del actual oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente, y también el presidente del Partido Republicano, el senador por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, quienes han deslizado en sus opiniones que la misma Contraloría podría estar excediendo sus propias funciones con lo determinado a través de este dictamen. Incluso, yendo más allá, Arturo Esquella, durante una entrevista en Radio Agricultura, durante la jornada del día de hoy, lo hizo posteriormente también en el Congreso, ha planteado, Matilde, incluso la posibilidad de revisar las atribuciones que tiene actualmente la Contraloría. Esto sin dejar de lado los reconocimientos que se han hecho por el trabajo, como por ejemplo en el caso de las licencias médicas, en las investigaciones que ha realizado el ente Contralor. Pero ha mostrado incluso la posibilidad, o ha abierto el debate, a que quizás sea un órgano colegiado quien pueda determinar haga este tipo de investigaciones y puedan finalmente dictar este tipo de informes. Quizás es mucha responsabilidad para un solo ente, para una sola persona como la Contralora, y eso ha abierto el debate a nivel político el día de hoy, con duras críticas por parte de la oposición acerca de las mismas críticas que se han hecho a la Contraloría. Mira, pasemos a revisar qué fue lo que dijo Arturo Esquella, senador del Partido Republicano, presidente también de esa colectividad, y seguimos ahondando en la defensa y en este reconsiderar solicitado a la Contraloría por parte de la ex ministra de Seguridad Pública de nuestro país, María Trinidad Steiner. En el caso de la Contraloría, cuando se va más allá del control de legalidad, que es lo que le corresponde y que hace muy bien por lo demás la Contraloría, y se pasa a opinar respecto del mérito, es decir, de cuáles son las razones que hubo detrás de una decisión política, de una decisión del ejercicio de atribuciones o todo lo que está en el ámbito de los controlados, entre comillas, la verdad es que ahí se pone más complejo el asunto.
Y es eso lo que hemos visto en más de una oportunidad en la Contraloría. Evidentemente está en su derecho la ex ministra de presentar sus descargos. Ahora, los descargos los va a conocer la misma Contralora, así que puede ser, digamos, de que aplique el mismo criterio, pero más allá de eso, creo que era un espacio importante para que efectivamente pudiera dar a conocer de que en ningún caso se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones. Bueno, esto claramente va a generar polémica. Ahora, no es la primera vez que se plantea que Contraloría va más allá o excede sus atribuciones, y recuerdo hace bastantes años atrás, cuando era presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, que hubo también con Contraloría, con el Contralor en ese entonces, el antecesor de Dorothy Pérez, que también se planteaba que no era rol de Contraloría ver los modos en que se actuaba al interior de la empresa de Codelco, Jorge Bermúdez. Sin embargo, acá, claro, hay una parte de eso, pero también está diciendo otra cosa, que es que efectivamente ella incumplió, o más bien se saltó la ley al como ministra pedir algo a lo que no estaba facultada. No es solamente dentro del ejercicio de su cargo, sino que extrapasó las funciones o lo que podía hacer. Pero esto no es un debate nuevo con respecto a la Contraloría, surge cada tanto y surge en la medida de que los informes o los cuestionamientos van siendo incómodos para uno o para otro. Sí, a nivel político, evidentemente eso es lo que, por ejemplo, ahora desde la oposición es lo que se le reclama al actual oficialismo, que no se puede un día aplaudir la labor de la Contraloría cuando les favorece directamente al actual oficialismo, pero cuando tienen que estar del otro lado y no les favorecen finalmente estos dictámenes, tomar otro tipo de decisiones. Mira, Matilde, lo que tú decías es cierto, y eso es parte de este reconsiderar y de los argumentos que entrega Trinidad Steiner para que la Contraloría pueda revisar nuevamente este dictamen. Los puntos específicos en los cuales ella sustenta finalmente este documento que entrega en Contraloría tiene que ver, el punto 1, con que invade la esfera del mérito de una decisión política o administrativa. Eso es parte de lo que tú nos decías. Un error de derecho por parte de la misma Contraloría al interpretar las atribuciones del Ministerio de Seguridad y omitir finalmente la aplicación de una norma que, según la ex ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, permite efectivamente solicitar antecedentes o informaciones a otros órganos de la administración. En eso se basa, es uno de los puntos importantes en los que se basa la defensa de María Trinidad Steiner. Acerca del deber de abstención, dicen que ella no se benefició bajo ningún punto de vista, ni monetariamente, ni personalmente, ni patrimonialmente, ni de las personas vinculadas que señala finalmente el informe de Contraloría, por lo que tampoco se configuraría una de las principales reproches que se le realiza a la ex ministra de Seguridad, que es el deber de abstención. Hay otro motivo, el cuarto, que es que el dictamen formula un reproche personal y retroactivo frente a una figura que ya no pertenece a la administración del Estado, que ya había cesado su cargo una vez que se conoce el informe final de la Contraloría, pese a que extraoficialmente se sabía que se estaba trabajando en ese informe y que era negativo para las aspiraciones de la ex ministra de Seguridad. También la difusión pública de un oficio reservado es parte de la defensa de María Trinidad Steiner, que no se hace ningún punto en este informe acerca de una divulgación ilícita de un documento reservado, y finalmente acusa una indefensión por la supuesta omisión de notificar de este dictamen a Trinidad Steiner, pese a que el procedimiento formula un reproche directo respecto a su actuación. Esos son los 6 puntos finalmente en los que ella basa su defensa y que reprocha finalmente a la Contraloría General de la República. Sigamos escuchando algunas de las declaraciones del día de hoy. Hay una muy interesante, la del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, diputado de la UDI, Jorge Alessandri, y también a Jaime Araya, diputado del Partido por la Democracia. Nosotros consultamos siempre abogados expertos en derecho administrativo y evidentemente sobre este tema ha habido una discusión hasta dónde llegan las facultades. La tuvimos también cuando el Contralor anterior, Bermúdez, cambió el tema de la confianza legítima.
Ahí hubo columnas, hubo cartas al director, de abogados experimentados, y en esta ocasión también. Justamente el presidente de la Cámara dirige la corporación, pero no se inhibe políticamente, no se inhibe académicamente, no se inhibe de opinar. He tenido una reunión con expertos, algunos de ellos han levantado una alerta respecto a lo que la Contraloría está haciendo. Podría salirse o ir más allá de sus atribuciones. Haría un llamado al gobierno a no iniciar ningún tipo de matonaje en contra de la Contraloría, y además le haría un llamado muy fraternal al presidente de la Cámara a rectificar sus dichos, porque voy a volver a insistir sobre el punto. Él nos representa a los diputados y a las diputadas, por lo tanto no se puede transformar en un barra brava gubernamental o oficialista y hacer estas declaraciones destempladas respecto del actuar de Dorothy Pérez. Lo invito fraternalmente a rectificar esto, porque si no nos vamos a ver en la obligación, y yo particularmente, de presentar una censura en contra del presidente de la Cámara de Diputados. No corresponde que él cuestione ni los fallos judiciales diciendo que hay uniformados injustamente presos, y mucho menos cuestione el actuar de Dorothy Pérez. ¿Qué es lo que sucede acá en el Palacio de la Moneda tras el informe que el dictamen de Contraloría, Matilde, donde declara estos posibles excesos en sus atribuciones de Trinidad Steiner, y también el deber que no se abstuvo finalmente en la toma de decisiones y en la solicitud de estos documentos? Lo cierto es que acá en el Palacio de Gobierno, Matilde, están muy tranquilos porque, a diferencia de lo que sucedió cuando desde la Secretaría General de Gobierno salen a través de redes sociales esta publicación que entregaba una idea de un Estado en quiebra, literalmente a través de videos, que recordemos fue una de las polémicas al inicio de la administración del presidente José Antonio Kast. En medio del alza del precio de los combustibles, el gobierno sale con una ofensiva comunicacional para avalar las decisiones que se estaban tomando en ese momento, y desde la Secretaría General de Gobierno, y reposteado en distintas cuentas oficiales de la presidencia y del gobierno de Chile, estaba esta idea del Estado en quiebra. Eso fue llevado a Contraloría también. A diferencia de la situación de Trinidad Steiner, Contraloría solicitó o indicó que se abriera un proceso disciplinario al interior del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. En este caso, en el de la ex ministra de Seguridad, no hay frente al Ministerio de Seguridad la posibilidad, o no será solicitado, que se abra ningún proceso disciplinario. Eso deja tranquilo, por supuesto, al Ejecutivo, porque no tiene que inmiscuirse finalmente en esta decisión. Termina siendo Contraloría versus la ex ministra de Seguridad. Evidentemente le golpea al gobierno al haber sido funcionaria importante de esta administración, pero en lo medular, Matilde, el gobierno está tranquilo en ese sentido, porque no se le ha solicitado a ninguna institución, a ningún departamento y a ningún ministerio en específico iniciar algún proceso disciplinario o administrativo o algún sumario en cuanto a este dictamen en contra de la exministra de Seguridad. Hacen la diferencia, y eso es importante también para tener en cuenta en cuanto a cómo el Ejecutivo está monitoreando esta situación, más allá que políticamente efectivamente se le va a pegar al gobierno al ser una ex ministra. Sigamos escuchando algunas declaraciones muy críticas desde la oposición ante las críticas hechas a la Contraloría desde el Partido Republicano y también desde la UDI. Escuchemos al diputado Nelson Venegas del Partido Socialista y también al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Yo quiero emplazar directamente al gobierno, particularmente al ministro de Seguridad, para que se pronuncie respecto de lo que está haciendo la ex ministra Steiner. Porque lo que está haciendo ella es hoy día cuestionar y relativizar los pronunciamientos y los dictámenes de la Contraloría. Porque aquí, lamentablemente, quienes más han utilizado la Contraloría a través de distintos requerimientos es la derecha. Pero ahora que le afecta con una situación gravísima y que poco a poco se van a ir sabiendo más antecedentes, señalan que la Contraloría no tendría estas atribuciones. Lo que vamos a hacer para recabar más antecedentes es realizar precisamente una comisión investigadora para, sobre la base de todos estos nuevos antecedentes que estamos seguros que van a ir saliendo a la luz pública, hacer o tomar las decisiones en el futuro que correspondan. Es muy hipócrita celebrar, aplaudirle a la Contraloría cuando declara ilegal los actos de tu adversario político, pero querer quitarle las atribuciones cuando declara ilegal los actos de tu ex ministra.
Uno lo que esperaría del partido del presidente de la República y del presidente Esquela es que respete la institucionalidad. Es el presidente del partido del presidente Kast. Desde el gobierno, Matilde, han sido consultados diferentes ministros de Estado durante la jornada del día de hoy. Por la mañana nosotros pudimos conversar con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. También en el Ministerio de Justicia, nuestro compañero Juan Cristóbal Cható pudo conversar y le pudieron preguntar a Fernando Rabat, el ministro de la cartera. En el Congreso Nacional, Nicolás Donoso pudo hablar con Martín Arrau, el actual ministro de Seguridad. Todos ellos dicen que respetan cualquier tipo de dictamen y la institucionalidad y la independencia que tiene cada uno de estos distintos estamentos. No han querido entrar en polémica ni tampoco salir a defender o a blindar las palabras de Jorge Alessandri ni de Arturo Esquella. Saben la importancia que tiene la Contraloría y también los límites que tiene el ejercer sus funciones, sobre todo después del mismo informe de la misma Contraloría. Así que quiero que pasemos a escuchar las palabras de Martín Arrau, el ministro de Seguridad Pública de nuestro país, en cuanto también a la disposición que van a tener desde el Ministerio en el caso de ser requeridos. ¿Por qué? Por la Comisión Especial Investigadora que fue anunciada ya por la oposición de manera transversal. Recordemos que eso necesita un quórum de 2/5 de la Cámara de Diputados y Diputadas. Estamos hablando de 62 firmas, pero dicen desde la oposión, de acá al día lunes, esto ya podría ser dado cuenta en sala para reunir las firmas necesarias, pero actuando en conjunto. Finalmente, Matilde, van a tener, por supuesto, las distintas firmas que necesitan para presentar entonces esta Comisión Especial Investigadora. Hay un detalle importante, porque no se ha descartado la posibilidad de acusar constitucionalmente a Trinidad Steiner, que recordemos los ministros luego de 3 meses que salen de su cargo, ya sea cual sea la razón, todavía tienen un tiempo para ser acusados constitucionalmente. ¿Tendrá que ver o no con esta reforma, con esta posibilidad de cambiar las acusaciones constitucionales en nuestro país, cómo se presentan los nuevos requisitos para poder acceder o poder presentar una acusación constitucional? Llama la atención porque efectivamente uno de esos requisitos es pasar antes por instancias, agotar todas las instancias previas, como por ejemplo una interpelación o una comisión especial investigadora, antes de finalmente acusar constitucionalmente a una ex autoridad de Estado, a una autoridad en ejercicio de Estado. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el día de hoy Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública de nuestro país. Nosotros sí hemos sido muy claros, yo se lo he manifestado al señor fiscal nacional y a los cuerpos de policía, que nosotros no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantendremos nuestro rol de coordinador estratégico. Si usted entenderá que nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría, si es que efectivamente tuviéramos alguna observación, usamos esos canales regulares para manifestar nuestras diferencias, pero efectivamente el rol Contralor lo respetamos muchísimo, así se lo ha manifestado en las reuniones que he tenido personalmente con la Contralora, y precisamente tenemos que mantener ese rol y no me corresponde a mí opinar sobre un juicio de valor, sobre el trabajo contrario. Ahí está, Matilde, algo que va a traer repercusiones. Veremos si es que desde la Contraloría también se emite algún tipo de comunicación ante estas críticas, estas solicitudes, este debate que se abre a nivel político, porque es una crítica finalmente política hacia la institucionalidad de la Contraloría General de la República. Bien lo decías tú, Matilde, a nivel político no es primera vez que dependiendo del lado o a quien toque la Contraloría a través de sus dictámenes se critique o no la forma de realizar estos llamados de atención y finalmente el trabajo investigativo que realiza, por supuesto, la Contraloría General de la República. Lo cierto entonces es que presentó reconsiderar al ente Contralor, la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Veremos de qué forma responde finalmente la Contraloría General de la República. Y antes de terminar, Matilde, y como un aviso de utilidad pública, en medio también algunos todavía están de vacaciones de invierno, hay una invitación especial para quienes no saben. Nosotros estamos todos los días acá en el Palacio de la Moneda, muchas veces no nos llama tanto la atención estar acá adentro después de muchos años, pero hay muchas personas que se agolpan todos los días por poder entrar. El día de mañana y en medio de la celebración de los 200 años, el bicentenario de la presidencia de la República de nuestro país,
el Palacio de la Moneda va a abrir sus puertas y lo va a hacer de una manera muy especial, Matilde, porque se va a poder transitar por los patios del Palacio de Gobierno, entre la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución, entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 del día. En ese rango de 2 horas, las personas podrán venir hasta el Palacio de la Moneda. Eso sí, tiene algunos requisitos importantes para que no llegue hasta la puerta, porque la entrada es por calle Teatinos y no lo dejen ingresar. En primer lugar, tener su cédula de identidad a mano y, por supuesto, no portar los siguientes elementos para no generar ahí un problema, como por ejemplo maquillajes, lápices, alimentos líquidos, bolsos, propaganda política, encendedores o fósforos, aerosoles, elementos grandes, armas blancas, por supuesto, y líquidos inflamables. Si usted no trae nada de eso, anda con su carnet de identidad, quiere transitar como se hacía antes acá por el Palacio de la Moneda, entre la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Ciudadanía, lo podrá hacer entonces el día de mañana entre las 10:30 y las 12:30 del día. La última vez que sucedió eso, Matilde, fue bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos Escobar, así que es una buena invitación y una buena instancia también para que las personas puedan reencontrarse con el Palacio de Gobierno acá en la región metropolitana. Te iba a decir que era durante la presidencia del expresidente Ricardo Lagos, porque en esa época yo cubría Moneda, entonces me tocaba ver exactamente cómo, claro, en esa época no era necesario pasar controles, la gente cruzaba de un lado hacia otro y bueno, era libre tránsito. Eso duró un par de años. Después, claro, hubo restricciones una vez que hubo una manifestación fuera, pero fue por otras razones. Así que me acuerdo perfectamente, no voy a decir los años, pero tengo en la memoria ese momento. Así que te va a tocar a ti ahora. Es una buena instancia. Sí, por yo no voy a estar mañana, así que la gente no me va a poder venir a saludar, pero puede ver, eso te iba a decir, va a poder ver a sus periodistas favoritos, a quienes ve todos los días acá en La Moneda, a los camarógrafos también, que son muy dados a conversar con las personas que vienen acá, a los tours, Matilde, así que va a ser un día intenso mañana acá, bien ciudadano, eso sí. Les digo, no va a estar el presidente de la República porque va a estar en la región de Antofagasta por el día en una actividad de la Fuerza Aérea de Chile, pero por supuesto la invitación entonces abierta en la celebración del bicentenario, como te digo, Mati, de la presidencia de la República. Van a poder ver también las personas que vengan, que en el Paseo Bulnes hay instalado distintas tarimas y también para el público, porque va a haber un izamiento de la bandera. Es justamente el Día de la Bandera, el 9 de julio, el día jueves, que además se junta con la celebración del bicentenario de la presidencia de la República, así que va a ser un día especial este miércoles y este jueves acá al menos en el Centro Cívico de la región metropolitana. Ya, pero la apertura de las puertas de la Moneda para el público en general solamente va a ser el día de mañana. Solo el día de mañana a las 10:30 de la mañana y hasta las 12:30 del mediodía. Carnet de identidad y, por supuesto, mucho ojo a las informaciones para que no traigan elementos que finalmente no les permitan poder ingresar al Palacio de Gobierno. Pero una buena oportunidad en estos días que ha hecho un poquito más de calor en Matilde, sobre todo a esa hora. Sí, excelente. Muy bien. Gran dato, Ivo. Muchísimas gracias y, bueno, que te vaya bien porque tú vas a acompañar al presidente en ese viaje. Así que nos informas desde allá, nos vemos desde el norte para ti y muchísimas gracias por este despacho. Muy buenas tardes. Un abrazo grande, Matilde, que esté muy bien. Y nosotros hasta ahora hacemos una pausa con imágenes de la capital, lo decía Ivo, con una temperatura más agradable, 18 grados con 5 décimas es la temperatura en estos momentos, en una jornada en que la máxima se registró a las 3 de la tarde con 15 minutos en la estación de Pudahuel, fue de 23 grados con 2 décimas, en una jornada en que la mínima fue fría, no tanto como otras veces, 0.8 grados sobre cero, también registrado en la estación de Pudahuel a las 3 de la madrugada. Con esta imagen entonces hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. El Senado acordó despachar el proyecto de reconstrucción nacional para el 15 de julio, la próxima semana. Esto en medio del enredo de la oposición sobre un eventual recurso frente al Tribunal Constitucional. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso desde el Congreso para conocer todos los detalles de la fecha y de todo el lío que se armó dentro específicamente del Partido Socialista sobre si van a llevar o no el proyecto al Tribunal Constitucional y cuándo. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. De hecho, en medio de todo lo que comentabas, en paralelo y actualmente sigue tramitándose ya el proyecto de reconstrucción o de reactivación económica en la Comisión de Medio Ambiente, presidida por el senador de la UDI, Sergio Gaona. Eso en la jornada de hoy hasta total despacho para que luego pueda continuar con su tramitación esta semana en la Comisión de Trabajo y la próxima en la Comisión de Hacienda, previo ya a la votación en particular de Hacienda. Vamos a ir hablando de los plazos y también lo que tú bien comentabas respecto a este desorden que se ha dado en la oposición en relación a si recurrir o no ante el Tribunal Constitucional, pero que ha ido sucediendo a grandes rasgos en la Comisión de Medio Ambiente, que es donde se encuentra actualmente entonces alojada la tramitación. Hay algunas, más de 200 indicaciones que se han presentado, se ha ido votando ya cerca de una treintena y ya el oficialismo lo hemos ido señalando a lo largo de los despachos, tiene una mayoría que es de 3-2 favorablemente, por tanto allí el gobierno no corre algún tipo de riesgo, más allá de que hay algunas cuestiones que se han ido objetando, por ejemplo las modificaciones que se realizarían eventualmente al servicio de evaluación de impacto ambiental, también qué sucede si eventualmente un tribunal termina anulando una resolución de calificación ambiental que en un primer momento fue favorable y que en ese momento el Estado tendría que compensar a la empresa que había generado la inversión de este proyecto, la llamada permisología, y también lo que es la rebaja de los tiempos justamente de tramitación de iniciativas en materia medioambiental de 2 años a 6 meses. Eso es lo que ha generado mayor controversia en la Comisión de Medio Ambiente. La mayoría de las indicaciones, de hecho, fueron presentadas por la oposición y durante esta jornada ha ido asistiendo, de hecho, a dicha instancia tanto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo. El ministro Quirós, en todo caso, actualmente, Mati, solo para comentar, se encuentra en la sala del Senado porque se está tramitando en segundo trámite el proyecto que solicita un mayor endeudamiento, que recordemos fue despachado de la Cámara de Diputadas y Diputados hace un par de semanas. Y previo a su ingreso a la Comisión de Medio Ambiente se le ha terminado consultando tanto por cómo siguen las negociaciones con la oposición, como también cómo ve el conflicto que se ha generado, este desorden que se ha denominado ocurrido principalmente en el Partido Socialista. Él terminó señalando que eso es algo que tiene que arreglar la colectividad liderada por la senadora Paulina Bodanovich, pero también ha dicho que sigue abierto, Mati, el gobierno a seguir conversando, a seguir negociando, a contrapelo de las críticas que se le hacen al jefe de la billetera fiscal, que no escucha, que se encuentra enamorado de su proyecto y sobre todo de la idea matriz, pero justamente ha seguido insistiendo que el corazón del proyecto no se va a modificar. En eso siempre hablamos de esta rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración tributaria, también la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años. Ahí sigue habiendo una disputa, hay que decirlo, con los distintos municipios, pero la invariabilidad tributaria, si bien eso no se va a eliminar, se sigue negociando y eso lo hemos podido ir reporteando, que eventualmente se rebaje el número, que sea de 25 años de invariabilidad tributaria a 20 años. Vamos a pasar a escuchar lo que señaló el ministro de Hacienda previo a su ingreso a la Comisión de Medio Ambiente, que es, reiteramos, hasta total despacho esta jornada. Bueno, el Partido Socialista tiene que hacer su proceso interno. Yo lo entiendo como parte de una evolución que están discutiendo adentro y tenemos que esperar respetuosamente a que lleguen a sus propias conclusiones. Bueno, siempre en política hay distintas opiniones, dentro de distintos partidos hay distintos matices y eso es algo que siempre se ha considerado en las conversaciones, así que no lo veo como algo extremadamente grave ni tampoco me corresponde comentar mucho, son cosas que pasan en otros partidos. ¿Cómo se ha ido tomando también, Mati, lo sucedido con la oposición, este desorden, estas confianzas de alguna forma resquebrajadas en relación a cómo van a proceder a actuar en una votación que será la próxima semana? También se han referido, y era que no, senadores del oficialismo, quienes han llamado a que se ordenen finalmente los senadores de oposición en el entendido que se siguen llevando adelante las tratativas. Eso, por ejemplo, lo planteó durante esta jornada el presidente del Partido Republicano, además senador por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, así como también el senador de la UDI, Javier Macaya, quien además preside la Comisión de Hacienda, donde se va a dar gran parte, del debate, yo diría en al menos un 90% de las indicaciones. El senador Macaya, de hecho, de alguna forma daba a entender de que en algún momento se había supeditado el hecho de recurrir al Tribunal Constitucional con que se indicaran justamente las enmiendas, el aspecto modificado que decíamos de invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, y ahí algunos ya acusan una contradicción de por qué la oposición sigue insistiendo, previo inclusive a que venza el plazo para presentar indicaciones en la Comisión de Hacienda,
Hacienda de que van a recurrir ante el organismo cuando en paralelo siguen exigiendo que se rebaje, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, y es algo que aún no se ha cerrado, pese a que el gobierno ha dicho que el corazón del proyecto se va a mantener. Y en paralelo también tenemos las declaraciones del senador del Frente Amplio, Lidio Ibáñez, quien dice que las confianzas están resquebrajadas, que finalmente no se acabó el tiempo para seguir conversando, seguir dialogando, porque ya lo decíamos, la próxima semana se va a poner en votación la reforma contrapelo de lo que han ido señalando otros senadores. Pasamos a escuchar entonces lo que señalaron esta jornada los parlamentarios. Ellos son libres de ejercer las atribuciones que quieran, pero se tienen que poner de acuerdo. Yo creo, siempre he sostenido de que, si es que nos referimos, digamos, al proyecto de reconstrucción, es muy bienvenido que las bancadas de la oposición sumen sus ideas que estén orientadas precisamente al propósito del proyecto, más que poner el foco en desarticular o debilitar lo que ya venía del proyecto y que pretende generar inversión y crecimiento en Chile. Si es que ese es el foco, por supuesto que son bienvenidos. Parte de la conversación con la oposición obviamente tendría que incorporar, y tiene, y ha sido parte de la conversación que el tema constitucional o las pretensiones de ir al Tribunal Constitucional ojalá queden eliminadas. Ahora, es parte de las facultades que tiene un conjunto de parlamentarios, siempre es una preocupación, pero a mí, por lo menos desde la perspectiva de las garantías, de los derechos constitucionales que están involucrados en la reforma, acá se habla del tema de la invariabilidad tributaria. Por supuesto. La invariabilidad tributaria ha sido aprobada en distintas legislaciones. ¿Sería un error político romperla? Yo creo que desde el punto de vista de un país que está esperando una inyección, un empuje a la inversión, al empleo, los que pagan esa cuenta más bien son los que se bajan de la mesa de reconstrucción. Esto a todas luces es un amarre de 25 años que va a supeditar a los próximos 5 gobiernos, a los próximos 5 ministros de Hacienda. Y esto, insisto, es una locura tributaria, es un sueño radical de la extrema derecha que hoy quiere consagrar en nuestra legislación para obligar a todos los gobiernos que vengan, a los 6 próximos ministros de Hacienda, a cumplir con esta normativa. Yo creo que hoy ya se ha agotado el tiempo, hemos perdido la paciencia, no pueden pedir más paciencia de lo que hemos tenido en las mesas técnicas, en las mesas políticas, en las comisiones, presentando propuestas, y a todo se nos ha dicho que no. Yo insisto, aquí están quebradas absolutamente las confianzas con el ministro Quirós. Nosotros vamos a recurrir a todas las instancias a las que nos convoque la presidenta del Senado, porque es una persona dialogante, respetada, pero el ministro Quirós, insisto, no cuenta con la madurez ni con la educación para conversar y construir con quien piensa distinto. Y también hay que decir cómo ha repercutido de alguna forma el día después de este desorden que se generó en la oposición, Mati, a raíz de las distintas posturas o disímiles más bien del Partido Socialista en una misma jornada. Bueno, hemos ido escuchando a lo largo de la jornada como en el caso de la presidenta del Partido Socialista, hablamos de la senadora Paulina Bodanovich, le ha ido bajando el perfil, desdramatizando estas diferencias de tono, también de lo que se anuncia en un punto de prensa posteriormente, una reunión por parte del senador y jefe de comité del Socialismo Democrático. Además hablamos de Juan Luis Castro, ya termina señalando de hecho que en ese almuerzo donde primero se planteaban cuándo iban a presentar las enmiendas e indicaciones que tienen como parlamentarios de oposición, como posteriormente definir en la jornada del jueves si iban a recurrir o no ante el Tribunal Constitucional, que él termina saliendo con anterioridad de ese almuerzo, y es allí entonces donde de alguna forma se genera la discusión y termina diciendo lo que termina finalmente señalando en un punto de prensa posterior y adelantando la postura con cierta molestia de los otros partidos de la oposición, y blindado también, por ejemplo, por el Partido Liberal, porque en ese punto de prensa también se encontraba el senador Vlado Mirosevic. Y también durante esta jornada volvió a hablar Mati, de hecho hace instantes ella termina junto al senador Juan Luis Castro dando a entender que la mesa política que había sido liderada e impulsada además por la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien siempre ha sido la idea de que más allá de que se tenga el piso de 26 votos para aprobar la reforma, lo que ya se terminó dando en la idea de legislar en general, previo a pasar por las comisiones, se tiene que ampliar esa base de apoyo, lograr, por ejemplo, superar eventualmente la barrera de 30 votos para que esta reforma pueda perdurar, ser sostenible en el tiempo, e inclusive ya ha seguido insistiendo en una especie de protocolo de acuerdo. Pues bien, desde el Partido Socialista distintas versiones señalan que esta mesa política, más no técnica, termina ya finalizando
finalizando su trabajo luego de cerca de 6 días de funcionamiento y 2 reuniones. Ellos terminan señalando que eso no quiere decir que el diálogo no continúe, que van a continuar con el ánimo de ir realizando las conversaciones, porque recuerdan que la votación en sala va a ser el próximo miércoles y que inclusive hay un plazo para presentar indicaciones en la jornada que expira el viernes en el caso de la Comisión de Hacienda. Y también, junto con escuchar a la senadora Paulina Bodanovich, vamos a pasar a escuchar a la senadora Paulina Núñez, quien habló posterior de hecho que lo hiciera la senadora Bodanovich, y nos terminó señalando aquello, tanto ratificando que se va a votar el próximo miércoles en base al acuerdo de comité que comentábamos más temprano, y que también ella defiende lo que ha sido la mesa política. Ella termina señalando, ojo, que sí ha resultado, se surtió efecto porque se cambiaron los plazos para presentar indicaciones. Ayer expiró en el caso de la Comisión de Medio Ambiente, mañana lo propio con la Comisión de Trabajo, pero lo cierto es que hasta este viernes hay un plazo para ingresar enmiendas en el caso de la Comisión de Hacienda, que acoge prácticamente el 90% del articulado, así como también su corazón. Por tanto, allí ella apela a ese triunfo que se termina logrando cuando se le consulta que finalmente el Ejecutivo mantiene la urgencia y que se siga votando ya la próxima semana. Pasamos a escuchar a ambas senadoras. Yo quisiera despejar aquí la situación, porque el jefe de bancada, Juan Luis Castro, estuvo presente en las discusiones, yo lo acompañé. Como digo, éramos muchos senadores presentes y nunca hubo un acuerdo final, porque evidentemente cualquier acuerdo tendría que haber pasado por la validación de nuestras bancadas. Nosotros hemos ratificado como mesa del partido que todo esto se va a resolver por los demás partidos, como habíamos acordado ayer en la mañana en la mesa de presidentes. Nuestra visión en esto es una sola. Vamos a seguir defendiendo a las personas, como dijo el senador Castro, vamos a seguir dialogando, pensando en que este proyecto se puede mejorar, que hay indicaciones que se están votando. Mañana, de hecho, aquí el senador Saavedra podrá explicar el tema de las pymes. Hemos patrocinado algunas indicaciones del senador Fidel Espinosa en materia de pesca. Hoy, en la reunión de comité, tomamos el acuerdo que el proyecto se va a votar en la sala el próximo miércoles 15 de julio. Y por lo tanto, las comisiones de Medio Ambiente, esa comisión vota hoy en particular, la de Trabajo el día jueves y la de Hacienda la próxima semana, van a trabajar en esos tiempos. Por lo tanto, también lo quiero decir, estamos con el reloj corriendo, con los tiempos corriendo, para poder redactar, si es que eso fuera lo necesario, las indicaciones en conjunto o al menos un protocolo de acuerdo o de mejoramiento al proyecto. Acabo de tener una reunión con senadores del Partido Socialista y por lo tanto ellos han ratificado que por supuesto van a seguir conversando y van a seguir dialogando. Aquí hay que poner ojo entonces, Mati, acá a los próximos días de tramitación. Yo diría que en el caso del oficialismo y también del gobierno hay que estar atentos sobre todas las indicaciones que se presenten de acá al viernes en materia de Comisión de Hacienda, por ejemplo, en esos puntos en común que la oposición buscaba incidir, entendiendo que ya el gobierno tiene los votos para eventualmente aprobar cada uno de los articulados, en particular en sala. Por ejemplo, si se va a modificar la invariabilidad tributaria, bajándolo de 25 años a 20 años, ¿qué va a suceder con la modificación de la franquicia tributaria del CENSE, que fue rechazada y duramente cuestionada en la Cámara de Diputados, donde acá el gobierno va a insistir, pero en un rediseño de ese proyecto también? Eso en la Comisión de Trabajo, también en materia medioambiental con la permisología, con la resolución de calificación ambiental, la eliminación de las contribuciones, y se va a precisar finalmente que no vaya a afectar el Fondo Común Municipal y cómo eso se va a garantizar, y refocalizar quizá el crédito al empleo, entendiendo el alto costo que tenía. Ya algo deslizaba el fin de semana en diversos medios el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de que aquello sí se va a modificar. En eso hay que poner la atención, y también cómo va a actuar, yo diría, la oposición. Vamos a ver finalmente cuáles votos va a lograr de alguna forma pirquinear el gobierno, porque a esta altura ya podemos ir dialogando y también diagramando de que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a terminar votando en contra. El Partido Socialista, al parecer, primaría también esa postura, pero habrá que ver si desde el PPD, donde recordemos ya había dado una señal de apertura el senador Pedro Araya en la votación en general, donde es el único senador que se abstiene, si alguno de esos votos podría ir favorablemente en la parte del articulado del corazón del proyecto en la discusión que se va a dar entonces la próxima semana, próximo miércoles, que también tiene el indicio de que se va a dar la cuenta pública en el Congreso Nacional, donde va a estar la Cámara de Diputados, el Senado abocado a ello por la mañana, y por tanto en la tarde será una jornada maratónica donde se deberá votar
el proyecto de reconstrucción económica, porque además el día siguiente, Mati, termina siendo feriado, por tanto vamos a ver cómo se desarrolla eso y previamente lo que termina zanjando trabajo entonces medio ambiente que está sesionando ahora y el próximo lunes a más tardar martes la Comisión de Hacienda. Muy bien. Seguimos atentos a todo eso. Luego vamos a conversar también con una de las integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, porque ahí también hay dos visiones. Vamos a ver qué pasa con las senadoras Paulina Bodanovich con Daniela Chiccardini, cómo van a votar en la misma comisión. Así que muchísimas gracias, Nicolás Donoso. Nos quedamos atentos ahí a cualquier novedad. Que tengas una buena tarde y hasta cualquier instante. Buenas tardes, Mati. Y siempre en el plano económico, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó una reunión con distintos economistas para analizar el momento por el que atraviesa el país y en particular la situación del empleo. Francisca Bamontes nos va a contar los detalles. Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, una cita que se dio en dependencias del Ministerio de Economía durante esta jornada, que fue convocada precisamente por el secretario de esta cartera, Daniel Mas, y que a la cual asistieron distintos representantes de gremios, también académicos y especialistas en torno a materias económicas. En esta cita se conversó, se analizó también lo que está ocurriendo en cuanto a la economía en general en nuestro país y específicamente lo que está sucediendo en torno al mercado laboral y esta emergencia laboral que han llamado, que han denominado algunos también por la situación que está ocurriendo en nuestro país en relación a este punto. En esta cita participaron distintos especialistas quienes se centraron precisamente en ir buscando más propuestas o ir proponiendo, valga la redundancia, más ideas, iniciativas en torno a poder mejorar las cifras de empleo en nuestro país, también de la mano con lo que hemos visto, por ejemplo, con la baja actividad económica que hemos tenido, al menos en los últimos meses. También hemos podido ver esos reportes por parte del Banco Central y cómo esta situación en el fondo se ha ido generando más dificultad en el mercado laboral. El ministro señalaba que estas instancias son importantes para ir viendo cómo se van engranando no solamente las propuestas del gobierno, sino que también las que tienen otro tipo de actores que también tienen una visión desde su expertise un poco más específica dependiendo de cada sector, obviamente, y que eso era relevante también para el objetivo que tiene el Ejecutivo de aquí a octubre poder generar 50.000 empleos y que ha sido ya comunicado y se ha señalado que se ha estado trabajando en esta mesa interministerial también. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del secretario de Estado. Recogimos las propuestas concretas que serán incorporadas, algunas de ellas en nuestro trabajo diario de las próximas semanas. El gobierno seguirá dialogando con todos los actores relevantes en torno al empleo, al mundo académico, los trabajadores, el sector privado, todos los que tengan que ver con el empleo. En el corto plazo, nosotros hemos lanzado una mesa interministerial. Nuestra meta en el corto plazo, a octubre, como lo hemos dicho, son 50.000 nuevos empleos. Lanzamos los primeros 5.000 la semana pasada y esta semana vamos a dar buenas noticias el viernes en la misma línea. El comentario de la mayoría de los asistentes a este encuentro es que ahora existe un diagnóstico un poco más claro y específico en relación a lo que está ocurriendo en materia laboral en nuestro país, algo que quizás hace un par de meses aún no era tan claro. Solo teníamos los reportes, teníamos las cifras que, por ejemplo, conocemos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, pero sin un diagnóstico un poco más claro o evidente de la situación actual que atraviesa el país en materia laboral. Ahora que ya existe este diagnóstico, lo importante, decían entonces, es poder ir revisando las distintas iniciativas, ideas, propuestas que van surgiendo y que ya están sobre la mesa. Algunas de ellas, por ejemplo, descansan un poco, podríamos decir, en el proyecto de ley de reconstrucción nacional, pero sabemos que esa iniciativa que se está discutiendo actualmente en el Congreso es más de largo aliento, su discusión va a tomar un poco más de tiempo porque son los procesos propios de una discusión legislativa y sabemos que el problema también requiere soluciones un poco más rápido, entendiendo también que eso de todas formas tiene sus dificultades. Es en ese contexto entonces en que se empezaron a barajar también distintas alternativas para poder quizás tener alguna solución en un tiempo más acotado, en un plazo más corto. Y algunos de los puntos que se identificaron, al menos en esta conversación, tienen que ver con el rubro de la construcción y lo que está ocurriendo también, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Pasemos a revisar parte de las declaraciones en esa línea.
el rubro de la construcción necesita un impulso adicional. Hoy día estamos más o menos con 140.000 empleos menos que la situación que teníamos pre-pandemia solamente en el sector inmobiliario. Y por eso es que el foco allí es particularmente relevante en la coyuntura que estamos viviendo. Como por ejemplo subsidio a la tasa, el propio proyecto de reconstrucción tiene algunas medidas que son muy importantes, el IVA de la construcción, algunos elementos con DFL2, y todo eso tiene que ser un paquete de medidas. La ley de reconstrucción es una ley que está enfocada a generar mejores condiciones para la creación de empleo y la reactivación de la economía, pero sabemos que eso no es inmediato, ¿no es cierto? Se hace cargo más bien de problemas estructurales, más bien del mediano y de largo plazo, pero sin duda que hay que también enfrentar la actual situación del mercado laboral y los meses que están por venir. Hay distintas líneas que se pueden avanzar, como por ejemplo la mayor creación de empleo a través de programas de emergencia en los municipios, a través de inversiones de construcción, ¿no es cierto?, de espacios urbanos. De todas maneras, hay un consenso, al menos por parte de los asistentes también a esta cita, sobre la importancia de la discusión y la eventual aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y todo lo que tiene que ver también con las iniciativas que están contenidas en este proyecto y que buscan agilizar la inversión, destrabar ciertos puntos ahí importantes, por ejemplo, vinculados a la denominada permisología y una serie de incentivos que sin duda también lo que van a generar en el mediano o largo plazo es la creación de más puestos de trabajo. Ellos señalaban entonces que ese también podría ser, o es más bien uno de los focos y uno de los corazones de este proyecto también, entendiendo la situación que atraviesa nuestro país, las distintas proyecciones que también existen en cuanto al crecimiento, que si bien no son tan auspiciosas para este año 2026, sí lo son para los próximos años siguientes que le quedan a este mandato. Pasemos a revisar también parte de ese análisis que realizaban algunos de los expertos convocados a esta reunión. Creemos que es muy importante avanzar en la ley de reconstrucción porque es una ley que promueve el crecimiento económico y no hay nada que dé más empleo sostenible en el tiempo que el propio crecimiento y la atracción de inversiones. Pero evidentemente también hay una urgencia de corto plazo. Sabemos que vienen los meses de invierno donde por estacionalidad suelen observarse tasas de desempleo más altas y en ese sentido poder dialogar en torno a distintas posibilidades de reactivación de empleo de más corto plazo es importante. En ese sentido se habló del subsidio de empleo, se habló de la importancia de dinamizar la construcción. Creemos que el Ejecutivo tiene algunos espacios, ¿verdad?, más allá de los subsidios que se han anunciado, para contribuir a mejorar las expectativas, a mejorar la situación del mercado laboral. Sobre todo, creemos que un motor muy importante de la creación de puestos de trabajo tiene que ver con el sector de construcción inmobiliario. Hay buenas proyecciones para lo que queda para la segunda parte del año. Sobre todo considerando que en el primer trimestre hubo shocks bien específicos a sectores de oferta, principalmente minería, pesca y agricultura, que creemos que no se van a mantener más allá del proyecto de reconstrucción. Para acelerar proyectos de inversión hay una disposición genuina del Ejecutivo por permitir que haya más inversión en el país y con eso más empleo. Es posible pensar en un 2027, un cierre de este año y un 2027 bastante mejor de lo que fue la primera parte de este año. Importante también lo que mencionaba en esta última intervención Germán González en relación a las distintas expectativas y proyecciones de crecimiento. Ya conocíamos información por parte del Fondo Monetario Internacional con esta actualización en cuanto a las cifras, al menos para este año 2026, así hicieron un leve ajuste a la baja en cuanto al crecimiento, se espera un 1,8% para este periodo, pero sí hay proyecciones un poco más positivas de cara a los años siguientes. Importante eso por una parte y también señalar que desde el gobierno indicaron que van a seguir sosteniendo estas reuniones, por ejemplo, en el marco de la mesa de este comité interministerial, que van a tener su cuarta reunión este día viernes, donde también vamos a conocer algunos otros detalles y medidas un poco más concretas en lo que tiene que ver, por ejemplo, en algunos programas vinculados al Cercotec y también a programas con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Es parte entonces de lo que señalaban desde el Ministerio y, por cierto, también haciendo este alcance y poniendo el hincapié en el fondo sobre la importancia que es poder convocar a distintos actores a conversar sobre este tema que sin duda genera preocupación no solamente para los expertos, para el gobierno, sino que también para las propias personas, de acuerdo a distintos estudios que hemos conocido también en las últimas semanas, mediciones
las propias personas, los propios ciudadanos han señalado que la situación del empleo es uno de los principales factores de preocupación. Así que sin duda todas las medidas que se tomen en torno a este punto van a ser de gran ayuda para mejorar el panorama a nivel nacional. Muy bien, Francisca Bamondes, muchísimas gracias por toda esta información económica a esta hora de la tarde, que también vamos a conversar con nuestra próxima entrevistada. Muchas gracias. Y ya se lo anunciábamos, vamos a conversar a partir de ahora con una de las integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica. ¿Cómo está, senadora? Muchísimas gracias por este contacto con nosotros a esta hora de la tarde, en una semana particularmente pesada, porque ya sabemos que tienen fecha para votar este proyecto, esta mega reforma. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde el Congreso, Valparaíso. Muchísimas gracias por la invitación. Senadora, bueno, ¿cómo ve usted lo que queda de tramitación hasta el próximo día 15, que es cuando la presidenta del Senado, de su partido también, ha dicho que se va a votar este proyecto de reconstrucción nacional? ¿Ve que va a ser una tramitación, entre comillas, fácil y favorable a su sector? Mira, en primer lugar, yo celebrar la actitud que ha tomado la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de querer propiciar el diálogo y por sobre todo tratar de colocar todas las posiciones en una sola mesa de trabajo para avanzar con este proyecto de ley de reconstrucción. Eso yo lo valoro, más allá de los dichos o los últimos dichos que han salido de senadores que hoy día forman parte de la oposición de la izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hoy día, primero, yo lo que espero es que avancemos rápidamente con la votación correspondiente a las comisiones. Recordar de que el proyecto de ley de reconstrucción y de crecimiento económico va a pasar por la Comisión del Trabajo, Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Hacienda posteriormente, la cual estaría citada ya para el día lunes y martes de la próxima semana, entendiendo de que hay un proceso de indicaciones que termina ahora el día jueves a las 8 de la noche, así que posterior a eso debiéramos empezar a evaluar lo que se nos viene y votar. Al fin y al cabo ya todos tenemos más o menos clara cuál es la película, hacia dónde, con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo, y en ese sentido esperar de que la votación salga de la mejor manera posible. Si podemos sumar más actores que hoy día no apoyan al gobierno, pero que sí están de acuerdo con ciertos puntos de este proyecto de ley de reconstrucción, bienvenido sea. Yo creo que esa es la invitación que hacemos hoy día aquí en el Senado. Y si no, bueno, aprobaremos con los votos que hoy día tenemos. Recordemos de que por lo menos la aprobación en general salió solamente con los votos del oficialismo, de los votos de los senadores que hoy día apoyamos al gobierno del presidente Kast. Así ahora, que creo que esa es una buena base para poder partir. Bueno, quedamos en la nebulosa hoy día, el día de hoy, senadores, si efectivamente el Partido Socialista llegó o no a un acuerdo para llevar el proyecto al Tribunal Constitucional durante la tramitación en estos días, una vez que se convierta en ley. ¿Qué condiciona la presentación del proyecto al Tribunal Constitucional desde el punto de vista del debate legislativo? Mira, tengo entendido que el punto en cuestión es directamente lo que tiene que ver con los plazos de esta invariabilidad tributaria, que hoy día, de acuerdo a la propuesta por el Ejecutivo, está establecido por 25 años. Pero también hay que recordar algo que es sumamente importante y que el Gobierno ha manifestado de manera, en distintas instancias en realidad, poder tener una apertura con respecto a estos plazos y poder también hacer una rebaja a lo que hoy día ya se estableció. Es decir, hay un punto de negociación específicamente lo que se refiere a la invariabilidad tributaria. Yo por lo menos celebro esta medida en el sentido de que esto podría significar un punto de encuentro con algunos parlamentarios que hoy día forman parte de la oposición o de la izquierda y que si podemos hacer una mejora en esto y adecuarnos, bajar un poco los años, yo por lo menos no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que este proyecto tenga la mayor cantidad de adeptos. Y en ese espíritu de apertura, ¿usted ve a los senadores del Partido Socialista, Paulina Bodanovich y Juan Luis Castro? Mira, yo no puedo hablar hoy día por ellos, ya no he tenido una conversación interna con los colegas, pero sí lo que tengo claro es que se han manifestado ciertos puntos de encuentro y la invariabilidad tributaria, poder bajar los años que hoy día ya están establecidos en el proyecto, acortarlos un poco, creo que sería un buen punto de encuentro. Más allá de eso yo no me puedo referir, ya yo respondo por mí. Claro.
Sí, y se lo agradecemos, pero también usted es testigo privilegiada en la misma Comisión de Hacienda de tal vez las dos almas dentro del Partido Socialista en lo que ha sido esta legislatura y sobre todo frente a esta ley que es la senadora Bodanovich y la senadora Chiccardini. ¿Cuán distantes están? Mira, yo no estoy en el medio como para poder indicar cuán distante o cuán cercanas están. Ellas forman parte de un partido, ¿cierto? De un partido que es emblemático para la izquierda, como es el Partido Socialista. Yo creo que esa pregunta se la debieran realizar a ellas específicamente. Yo lo que sí puedo decir es que por lo menos yo como militante de Renovación Nacional y como jefa de la bancada de Renovación Nacional en el Senado, que es la bancada más grande que tiene hoy día la derecha aquí en esta institución, estamos apoyando este proyecto de ley, pero también hemos manifestado apertura en ciertos puntos en donde no tenemos problema en ceder con tal de que este proyecto pueda tener mayor apoyo político, entendiendo de que lo que sale aquí aprobado, el peso político con el que saldría aprobado este proyecto de reconstrucción va a tener sí o sí un impacto en la ciudadanía, en la calle. Por ende, mientras más actores podemos sumar, por lo menos para mí sería muy, muy importante, pero también a la vez decir de que yo creo que estamos en buen tiempo para poder avanzar con la discusión, para poder avanzar con la votación y espero de que ya de aquí al miércoles 15 de julio podamos estar votando este proyecto en sala a total despacho. ¿Para usted tiene diferencia que se vote por 26 votos o que se pueda ampliar esta mayoría? Creo que siempre es bueno ampliar esta mayoría. Pero si existe un atrincheramiento por parte de la izquierda con respecto a colocar condicionantes de que si el proyecto no se modifica en ciertos puntos lo van a enviar al TC, creo que hay que avanzar con lo que tenemos, tal cual lo hicimos con la votación en general. Se lo pregunto porque usted también es parte de un partido que ha propiciado el diálogo y ha propiciado, por ejemplo, de su partido, la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, que ha extendido los plazos para que se puedan presentar indicaciones, ha propiciado esta mesa que tuvo 2 reuniones con el mismo ministro Quirós, pero sin embargo hay partidos que dentro de la derecha, si bien no es la derecha que está en el gobierno, ve que los acuerdos son signos que no se está ejerciendo el poder y me refiero a la influencia que está teniendo el exdiputado Kaiser, quien ha planteado abiertamente que no es de un gobierno fuerte el negociar. ¿Cómo ve usted ese discurso dentro de la influencia que tiene ese discurso en el sector oficialista? Mira, yo vuelvo a indicar de que felicito la posición que ha tomado la senadora Paulina Núñez de querer de alguna manera llegar a un acuerdo y sumar más actores políticos. Creo que eso no es malo, muy por el contrario. Creo que al país no le hace bien la división. Esta cosa de los extremos no nos hace bien. Tenemos que buscar puntos de encuentro para normalizar esta situación. Y en ese sentido, la senadora Núñez ha tenido esa voluntad y ha tenido esa impronta de querer avanzar. Ahora, una cosa distinta es que en el marco de toda esta negociación, de poder flexibilizar y extender los tiempos para ingresar las indicaciones, que recordemos que en primera instancia las indicaciones cerraban ahora este lunes y hoy día hay una apertura hasta el día jueves de esta semana. Pese a esto, creo que no habla bien tampoco de la oposición que ha querido sacar adelante o ha reclamado de que no los han tomado en cuenta y a esta apertura que se ha hecho para que ellos puedan ser incorporados con sus posturas, salgan con amenazas diciendo de que de que si se mantienen ciertos puntos en este proyecto de ley acusan con que van a llevarlo al TC. Creo que eso no es bueno. Yo la invitación que hago es a que nos sumemos, todavía hay plazo para ingresar las indicaciones por parte de los distintos sectores políticos y en ese sentido creo que es crucial de que podamos avanzar. Y hoy día, ¿cómo vamos? Siento yo de que vamos a tener una buena votación. Si podemos sumar más, bienvenido sea, y si no, bueno, habrá que avanzar con los votos que ya tenemos. Sí, porque, bueno, también dentro del oficialismo el senador es que ya ha dicho que no están disponibles para debilitar el contenido del proyecto. Por lo tanto, hay cosas que no se negocian.
Bueno, esa es la postura de ellos. Yo creo que hay que escuchar al Ejecutivo, al Gobierno. El Gobierno no solamente está gobernando con un partido político, sino que somos varios partidos políticos quienes estamos apoyándolo. Y en ese sentido aquí lo primordial que no se puede perder, en primer lugar, es que en medida de que avanzamos en un corto plazo con la aprobación de la Ley de Reconstrucción y Crecimiento Económico, vamos a hacerle un bien al país con el crecimiento. Es un país que hoy día necesita generar empleos, un país que necesita salir del estancamiento económico en el cual nos encontramos. Y en segundo lugar, no podemos dejar de lado de que todo lo que se realiza aquí en el Congreso tiene una repercusión en la calle. Por ende, mientras más actores podamos sumar, aunque no sean parte del gobierno, pero sí están de acuerdo con ciertos puntos de este proyecto de ley, obviamente que son bienvenidos. Y yo siento que hoy día el Ejecutivo también está en esa postura. Exactamente. ¿Cuánto influye en el partido que usted representa, Renovación Nacional, declaraciones de Johannes Kaiser que sin duda probablemente en el Senado no solamente hay un representante que es la hermana, pero generan ruido dentro de la Cámara de Diputados y eso también ejerce presión en el Senado cuando él dice gobernabilidad no significa llegar a acuerdos? ¿Cuánto influye en Renovación Nacional una postura de esta entidad? No, creo que no influye mucho. Él tiene su postura, yo la respeto, él forma parte de otro partido. Yo hoy día milito en Renovación Nacional, que es un partido con diversos tipos de opiniones, esa es nuestra mayor riqueza, nos respetamos. Entonces, creo yo de que más allá de los dimes y diretes, en donde se quieran demostrar ciertos conflictos, yo por lo menos tengo una postura clara. Yo respeto la opinión del exdiputado Kaiser, ¿ya? Y está bien, lo respeto, pero hoy día quienes tenemos el mayor peso político de la derecha en el Senado es la bancada de Renovación Nacional, que está hoy día compuesta por 10 senadores. Por ende, somos un sostén importante para este gobierno. Así que, pensando en eso, yo por lo menos me quedo tranquila, cada cual puede tener su postura y respeto la diversidad de opiniones, la respeto plenamente, así como yo también espero que respeten nuestra opinión cada vez que tengamos diferencias. Creo que esa es la base de la política y esta cosa de no tener tolerancia en torno a que yo tenga una postura u otra, creo que no nos hace bien como país. La gente está cansada de eso, la gente lo que quiere es que le solucione los problemas, quiere que baje el combustible, quiere que se frene el alza en el precio de la luz, quiere que se avance en seguridad, quiere que se genere más empleo. Tenemos un 9,4 puntos de desempleo. Entonces, hoy día, más allá de estos dimes y diretes políticos que poco le importan al Chile real, hoy día necesitamos ponernos de acuerdo, sí, porque necesitamos solucionar los problemas que tiene nuestra gente hoy en día. Y uno de los principales problemas tiene relación con la economía y con la falta de oportunidades para crear empleos. Ahora, senadora, también se ha planteado que posturas como esta es fácil plantearlas no estando en el gobierno. ¿Le parece una buena idea que el Partido Nacional Libertario se integre al gobierno para que desde esa perspectiva, claro, pueda exigir pero también pague costos de esta exigencia? Mira, el Partido Libertario, yo veo que es bien proclive al gobierno, o sea, tengo entendido que ha apoyado todos los proyectos de ley que se han impulsado y eso yo creo que es un apoyo concreto a quien se está gobernando, al igual que nosotros como Renovación Nacional. Podemos ser críticos con ciertas posturas, pero en el momento de votar por los proyectos de ley que para el Ejecutivo son de urgencia, nosotros estamos entregando nuestro apoyo. Yo veo lo mismo por parte del Partido Libertario y eso se agradece. Ahora, si ellos también se pueden sumar a este gobierno, bueno, es algo que yo no lo defino, es una conversación que debe tener el mismo partido junto al Ejecutivo, junto a quienes están gobernando. Nosotros hoy día como Renovación Nacional, y yo precisamente hoy día representando a la bancada de los senadores de RN, puedo decir de que estamos ayudando a este gobierno, el gobierno del presidente José Antonio Kast, él nos ha invitado y eso estamos haciendo, trabajando, colaborando, siendo leales con nuestro apoyo en los votos, pero también siendo muy honestos cuando vemos que algo no se está haciendo bien, también lo hemos manifestado y creo que eso es sano, nos hace bien. ¿Ha mejorado la relación política dentro de estos últimos días después de las tensiones que se han manifestado?
Sí, yo espero de que esa bajada llegue también a las regiones, a los delegados regionales, que parece que algunos todavía no entienden que estamos gobernando y que por lo menos los parlamentarios que apoyamos al presidente Kast también somos parte de esta administración, en cierta manera. Así que yo valoro profundamente el llamado a unidad que hace el presidente Kast. No es fácil, ¿cierto? Con tantos partidos políticos que lo estén apoyando, es complejo de repente no tener diferencia de opiniones o no tener fricción. Pero el llamado yo lo valoro, me sumo, pero sí espero de que ese mismo llamado llegue a todos los lugares de quienes hoy día están representando al presidente desde las regiones. ¿Lo dice por alguno en particular? Sí, he sabido de ciertas delegaciones regionales que están aportillando a senadores. ¿Cuál? Bueno, ustedes son los periodistas. No tenemos todas las regiones Yo en la mano. solamente hago el llamado, yo solamente hago el llamado de que esta bajada de unidad baje realmente hacia cada región a través del Ministerio de Interior, quien hoy día representa la función de ser el jefe de gabinete del presidente, y creo que nos haría bien para que podamos trabajar en equipo, en unidad y sin tener mayor fricción. ¿Le ha faltado fuerza al ministro Alvarado? No, el ministro Alvarado se desenvuelve bien, pero obviamente que no es una fácil tarea. Vuelvo a decir, somos un sector que está compuesto por varios partidos políticos, desde la centro-derecha hasta la ultraderecha, y con un partido que también lo apoya, que es libertario, de cierta manera, con sus votos, ¿cierto? Pese a decir de que ellos no forman parte del gobierno, sí están apoyando todas las ideas de legislar y eso es valorable. Entonces, es complejo también tener las aguas quietas cuando hay tanta diversidad de opiniones. Claro, y cuando se plantea que algunos se mueven por interés y otros por principio, ¿usted diría que se mueve usted por interés o por principio? ¿Cómo? Y cuando se plantea también que hay sectores en la derecha que se mueven por principios y otros por intereses, le pregunto si usted se siente movilizada por los intereses o por los principios. Yo me siento movilizada siempre por mis convicciones. Y creo que he sido clara en eso. Cuando no he estado de acuerdo con algo, soy la primera en manifestarlo, y yo creo que eso también se debe valorar, porque cuando se gobierna y tienes a los que te apoyan diciéndote a todo que sí, a pesar de los errores, creo que no se genera la oportunidad de hacer las mejoras. Sin embargo, que cuando uno insiste o cuando uno indica que hay cierto error en cierto aspecto comunicacional o político de un gobierno, creo que eso genera una oportunidad para mejorar y para que nos vaya bien a todos al fin y al cabo. Ya, vamos a eso, porque nos queda bien poco tiempo. En cuanto a las mejoras, porque me imagino que dentro de toda esta mega reforma, Renovación Nacional no está absolutamente de acuerdo con todo. Bueno, había unas indicaciones al CENSE, también ha habido voces divergentes en la invariabilidad al tema de las contribuciones. ¿El gobierno tiene los 26 votos en todas las indicaciones o hay algunas que ustedes esperarían mejoras? No, yo no puedo dar por hecho de que para todas las indicaciones que se presenten por parte del Ejecutivo van a estar todos los votos del sector. No lo puedo decir porque desconozco cuál es la postura que tiene el resto de los colegas. Lo que sí puedo decir de que el ánimo para avanzar está, que hay puntos de acuerdo en la mayoría de las ideas matrices que tiene este proyecto, entendiendo que esta es una ley miscelánea también, que tiene distintos ámbitos. Por algo pasa por trabajo, medio ambiente y hacienda, pero no puedo dar por hecho o dar por cerrado que vamos a contar con toda una votación. O sea, claro, yo lo que veo es que hay un ambiente positivo y que hoy día, tal cual lo hicimos con la aprobación de la votación en general, yo creo que no debiéramos tener problema, lo menos, de contar con esos mismos votos en particular. Si podemos sumar más actores, que creo que sí lo podremos lograr mucho mejor todavía. Ya, pero para Renovación Nacional, ¿hay algo que debiera modificarse dentro de las indicaciones que se están presentando? Mira, Renovación Nacional ha sido claro, por ejemplo, con las propuestas del CENSE, de que no se elimine el CENSE y de que sí sufra modificaciones para mejorar, ¿ya?
también hemos sido claros con respecto a la necesidad de quizás que se genere un cambio con respecto al crédito al empleo, entendiendo que es una buena cantidad de recursos que quizás podría tener un impacto mejor si la herramienta se utiliza de otra manera. Son temas que hoy día tenemos que estudiar y estamos todavía en los tiempos para poder generar también nuestras propias iniciativas. Finalmente, ¿es optimista tal como fue optimista el ministro de Hacienda durante este fin de semana en la entrevista que dio al diario La Tercera, de que el próximo semestre más bien, iba a haber un cambio y que junio marcaba un punto de inflexión? El ministro de Hacienda nos va a contagiar su optimismo. Creo que, mira, yo espero de que mejoren, porque las condiciones hoy día en nuestro país no están buenas. Ya un desempleo de 9,4 puntos es lamentable. Yo vengo de la región de Los Ríos, en donde el desempleo femenino marca 11 puntos, o sea, supera las cifras correspondientes a nivel nacional. Y esto es dramático porque en una familia, cuando falta la pega, cuando falta el empleo, golpea el bolsillo, golpea el ánimo y la situación es compleja. Entonces yo lo que espero es que vaya mejorando esto, de que se vayan generando los proyectos que correspondan, de que se vayan destrabando proyectos o obras que hoy día se encuentran paralizadas en materia de vivienda, de obras públicas, por temas medioambientales, por temas de hallazgos arqueológicos, etcétera, y que destrabemos esto para poder generar empleo. Hoy día necesitamos buenas inversiones y bueno, y esto es lo que busca también el proyecto de ley de reconstrucción, no solamente enfocado en la reconstrucción en sí, ¿ya?, sino que también enfocado en poder destrabar estas inversiones que por años y por temas muchas veces ideológicos llevan paralizadas, y que si las destrabamos de buena manera, obviamente que vamos a tener también un despliegue económico y vamos a poder crecer, que es lo que necesitamos. Ya, y finalmente lo último, porque ya se viene después el tema de la discusión del trabajo, y la diputada de su partido, la diputada Mora, dijo que para eliminar la indemnización por años de servicio no cuenten con mi voto. ¿Contarían con el suyo? Mira, yo no me quiero referir a ese proyecto, todavía no lo he visto a fondo y prefiero estudiarlo, ver en qué consiste para poder emitir una opinión de acuerdo a mis convicciones y a la materia técnica que corresponde. Muy bien, senadora María José Gatica, muchísimas gracias por toda esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde, que tenga una buena semana de trabajo, que esté muy bien. Oye, un abrazo para toda mi gente de la región de Los Ríos, que lo está pasando más o menos nomás con este frente de mal tiempo. Así es, récord de lluvia y Corral lo está pasando mal, así que nos adherimos a ese saludo. Corral, así estamos pidiendo alerta emergencia, alerta roja, para que se puedan bajar recursos también para las familias afectadas y para que el municipio pueda disponer también de mejor equipamiento en torno a esta emergencia que están viviendo. Nos lo están pasando bien, así que un abrazo a toda nuestra gente de Los Ríos. Muchísimas gracias, senadora. Muy buenas tardes. Ok, que estén muy bien. Hacemos una pausa, no Hoy es Noticia. Nos vamos con esta imagen de Concepción a esta hora de la tarde. No hay lluvias en Concepción en estos momentos. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Nos vamos con una imagen de Santiago y yo les cuento de inmediato cuál es la temperatura. Así que ahí la tenemos, 14 grados, ya casi primaveral. ¿Sí? Nos vamos con mucho, absolutamente. Con esta temperatura, gracias por acompañarnos y los esperamos mañana, como siempre, a las 5 en punto.